Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Le paso el anfitrión? Sí, por favor. Bueno, ¿Cómo es su nombre? Verónica, Verónica, encantado. Eh, igualmente. bueno, sí, hoy espero poder Bueno, dar la clase. Gracias.
De nada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Esperamos unos minutos a que se integren más personas. No sé si soy la primera. Sí, creo que sí. Sí, la primera, sí. Sí. Hace tiempo que no nos vemos. Sí, es verdad, es cierto, porque di clases, a ver si mal no recuerdo, lo tengo por acá, recién el 11 de marzo di clases yo, 11 y 12. Y después la última vez di creo que el 22 de abril. Claro, Así y el que, 23 yo no estuve. claro, bueno. Preparé con los apuntes y todo, preparé lo último para el parcial. ¿Le fue bien en el parcial? Sí. Sí, me saqué un 8, creo que fue un 7,56, Bien, algo así. muy bien, muy bien. Muy buena nota. Muy Sí, buena nota. estaba asustada, pero me puso contenta porque fue bastante, por lo menos para mí fue bastante sencillo, no me complicó tanto. Bueno, gracias a Dios. La idea es, bueno, es eso, es que se comprendan los temas, el contenido, básicamente, ¿no? Y que, y bueno, que, digamos, al margen de comprender de qué se trata la materia, que los contenidos básicos, por decirlo de alguna manera, les queden incorporados. La memoria es, bueno, es muy efímera, pero más en el caso del estudiante que tiene que ir como si fuera una biblioteca, sacando y poniendo libros nuevamente, porque ustedes terminan esta materia y tienen que incorporar libros de otra materia en su biblioteca mental para poder dar esa otra materia. Entonces, no se puede valer uno solo de la memoria. Pero bueno. Lo que yo le quería preguntar, ¿a todos les tocaron las mismas preguntas? No sé, creo que no. Creo que no. Pero no estoy seguro tampoco, porque hay una cantidad bastante importante de preguntas. Entonces van a, como si fuera, por decirlo con una palabra vieja, como si fuera un bolillero, y ahí se eligen las preguntas. Pero claro, no sé si yo, a ver, por lógica, salvo que haya tema 1, tema 2, tema 3, si hay un solo tema, las preguntas son todas las mismas. Ahora, no sé si había un solo tema o si había varios. Esto porque lo coordina otro profesor, el tema de las preguntas. Entonces, no sé, sería bueno preguntarle si eran todas las preguntas para todos igual. Pero se consultan entre ustedes y enseguida se dan cuenta si eran todas las preguntas. Sí. No, había algunas preguntas que eran con un poquito de trampa, Sí, por puede ahí ser. un número al revés, una fecha al revés, que por ahí hacía confundir. Puede ser, sí, puede ser. Sí, bueno, las fechas, ven, ese es uno de los temas. La fecha hay que confiar en la memoria, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la fecha, ¿cómo puede uno recordarla exactamente si no es con la memoria? O sea, ¿cómo haría? Porque si yo a usted le pregunto algo a desarrollar, todos lo desarrollan de distinta manera. Ahora, si a usted le pregunto cuándo fue el Pacto de Olivos,
Usted tiene que decirme, el Pacto de Olivos fue el día tal, tal y tal. Entonces, ahí la memoria tiene que funcionar. O sea, siempre hay algo de memoria y siempre hay algo de desarrollo. Lo importante es combinar las dos cosas, ¿no? La memoria con el desarrollo. Bueno, hay aproximadamente 15, yo no sé cuántos alumnos quedaron después del parcial. Sé para aquellos que tengan que dar el recuperatorio, que es el 10, lunes 10 de mayo, para aquellos que tienen que dar el recuperatorio, bueno, y ahí va a ser oral, para los que se presenten, que por supuesto, aquellos que les fue mal se tienen que presentar. Para eso es el recuperatorio. El recuperatorio no no hay que recuperar nada, lo que hay que hacer es dar de nuevo el examen. Bueno, bien, más o menos somos unos 15, no sé cuántos deben estar faltando, pero ya podemos empezar. La segunda parte abarca entonces desde la unidad 16, la organización nacional, hasta la unidad 21, que tiene que ver con un largo periodo que va desde 1943 a 2007. Es decir, un largo periodo que ahí probablemente, y eso se verá, se va a dar un corte tal vez en la reforma constitucional de 1994, que para mí sería el corte final de la materia, pero eso lo van a tratar ustedes y estén atentos con los profesores que van a dar esa unidad que yo no doy. Yo voy a dar la unidad 16 y eventualmente puedo, tal vez, si me lo piden, dar alguna otra, pero por ahora la unidad 16 completa, que es bastante importante y que la tenemos que dar hoy, porque ya ustedes la semana que viene, jueves y viernes, ya tienen con el doctor Palacios la unidad 17, es decir, hoy vamos a votar la 16. Bien, la 16 arranca con el pronunciamiento de Urquiza. Ustedes piensen, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bien, porque Carlos me pone acá en un chat buenas tardes, entonces yo le digo buenas tardes. Bien. Comienza con la unidad 16, la Organización Nacional, el pronunciamiento de Urquiza, ¿no? Ustedes habían dejado, si mal no recuerdo, en la primer parcial habíamos completado el primer y segundo gobierno de Rosas. Rosas estuvo durante mucho tiempo como gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no solo eso, sino que tuvo a su cargo y fue encargado de los negocios y de las relaciones exteriores, lo cual lo hacía muy importante a Rosas, el tener esos cargos. Él todos los años tenía la costumbre de renunciar a esa función que tenía de encargado de las relaciones exteriores, o a sabiendas de que nadie se lo aceptaría la renuncia. Entonces, sucedía que el pasar y el transcurrir de los años estaba dando incumplimiento al Pacto Federal, que ustedes recordarán que yo les dije que le dieran importancia al artículo 15 y 16, sobre todo en el 16 el inciso 5 del Pacto Federal del 4 de enero de 1831, porque hablaba de ese Congreso Federativo, que tenía por finalidad constituir al país, organizar al país, dictar una constitución. Pero que pasaban los años y Rosas no había dado cumplimiento a esto. Las provincias del litoral, y acá estamos hablando de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, no veían de buen agrado, salvo Buenos Aires, las otras tres restantes, esta situación de Rosas. ¿Para cuándo Rosas se iba digamos, iba a declarar esa necesidad
y cuándo iba a encontrar en paz al país como para hacer eso. Tan es así que empieza un encono entre Urquiza, Justo José de Urquiza y Rosas, que lo lleva a Urquiza a firmar un tratado, el Tratado de Alcaraz. El Tratado de Alcaraz es importante, es del 13 de octubre de 1846. Es un tratado que tiene dos partes, una pública y una secreta. La pública era un tratado de amistad, de paz y amistad entre Ríos y Corrientes. Esa era la pública. O sea, también estaba la situación de organizar al país, cosa que Rosas no venía haciendo, o no daba el impulso para hacerlo. Pero había una parte secreta, y acá en la parte secreta, de alguna u otra manera, está el preludio, si ustedes quieren, del pronunciamiento de Urquiza. Es decir, que en el fondo lo que querían tanto Corrientes como Entre Ríos y Santa Fe, acá estaba un poco más alejada de esta situación porque estaba en un bienestar, si se quieren, por una conexión más directa con Buenos Aires, pero estaba mucho más preocupado Corrientes con todos los problemas que tenía en la frontera y Entre Ríos por sus propios intereses económicos. Es decir, que acá ustedes van a ver que estas dos provincias, en esa parte del Tratado de Alcaraz, en esa parte privada, en esa parte secreta, lo que están tratando es de organizar al país, cosa que no quería hacer Rosas. Entonces dice, bueno, si Rosas no lo hace, lo vamos a hacer nosotros. Bien, Rosas, este tratado no le gusta para nada, por supuesto. Es de 1846. Bien. Tampoco le gustaba mucho a Entre Ríos y a las provincias del litoral la ley de aduanas de 1835. Porque en la ley de aduanas, recuerden ustedes, había una cláusula sobre la libre navegación de los ríos. Y esto económicamente era un tanto perjudicial para las otras provincias. Pero además estaba faltando metálico, dinero metálico, por una prohibición que Rosas había llevado adelante y no quería que el oro que había en Buenos Aires, saliera de Buenos Aires hacia las demás provincias. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando a fines de 1850 Rosas vuelve a reiterar su renuncia como encargado de las relaciones exteriores, el 1 de mayo de 1851, Urquiza emite el pronunciamiento. ¿Y de qué se trata este pronunciamiento? Bueno, acá lo que va a hacer básicamente Urquiza es decirle al gobernador de Buenos Aires, Rosas, que no le permite seguir continuando dirigiendo las relaciones exteriores y los asuntos de paz y de guerra de la Confederación Argentina. Es decir, empieza a haber un enfrentamiento entre la Confederación Argentina y Buenos Aires. Si bien Rosas esto no lo esperaba, también hay que admitir que la Confederación sin Rosas podía entrar en un cono de sombras, por decirlo de alguna manera, por la potencialidad que tenía económica, militar y política Buenos Aires. Es decir, que lo que le dice en el pronunciamiento Urquiza es que es la voluntad del pueblo de Entre Ríos de reasumir la soberanía que se habían delegado en las relaciones exteriores a Buenos Aires. Y los negocios de paz y de guerra, esto también. Es decir, ¿por cuál? ¿Se acuerdan que eso se delegó por el Tratado del 4 de enero de 1831 del Pacto Federal? Es decir, que lo que hace la provincia de Buenos Aires, lisa y llanamente, es entenderse ella sola con el resto del mundo, sin necesidad
de tener a Buenos Aires en el medio. Bien, por supuesto que esto abre un camino sin retorno a la lucha, si ustedes quieren, entre Buenos Aires, Entre Ríos y también Santa Fe y Corrientes. Bien, pero como si esto fuera poco, Urquiza celebra un tratado de alianza ofensiva y defensiva con el Imperio de Brasil y con la República Oriental del Uruguay. Esto es en mayo de 1851. Y por el mismo camino, también Corrientes acepta de alguna manera la renuncia de Rosas, porque Rosas mandaba la renuncia. El pronunciamiento lo que hace es aceptársela, cosa que no se la aceptaban nunca. Bien. Y aquí comienza entonces una lucha que, a grosso modo, vamos a decir que el Ejército Grande, como se conoció al conformado en ese tratado de alianza entre Corrientes, Entre Ríos, con Brasil y la República Oriental del Uruguay, ese Ejército Grande se realizó en diciembre de 1851, en favor de la causa, cruzó con ese ejército el Arroyo del Medio, y ahí las fuerzas de Urquiza, finalmente el 3 de febrero de 1852, tengan en cuenta esa fecha, 3 de febrero de 1852, ¿sí? En Monte Caseros, Urquiza derrota entonces a Juan Manuel de Rosas. Rosas tiene que huir de Buenos Aires, se refugia en la casa del ministro inglés, en Buenos Aires, redacta su renuncia, y finalmente un barco británico lo transportó hacia su permanente exilio. Exilio que no es solo de Rosas, varios de nuestros próceres se quedaron en el exilio. Ya no era la Argentina que habían soñado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando siempre decimos lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando existe una batalla, existe una crisis entre partes? Hay que darle una solución. Y la solución generalmente es un pacto. ¿Sí? Bueno, entonces, como reinaba un desorden tan grande entre Buenos Aires y la Confederación, acá aparece lo que está en el punto que se llama el Protocolo de Palermo. El Protocolo de Palermo. ¿Sí? Que por supuesto viene después de ese enfrentamiento. El Protocolo de Palermo nos dice básicamente que después de la batalla de Caseros, donde Urquiza venció a Rosas, hay que conciliar las posturas entre unos y otros. ¿Sí? Este protocolo, que lo firma Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires y Entre Ríos, por supuesto, dispone, básicamente, designar a Urquiza como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, y nombrar funcionarios para formar una comisión representativa, según lo establecía el artículo 16 del Pacto Federal, para reunirse en Santa Fe. Ustedes tengan en cuenta que siempre, tradicionalmente, estas reuniones se hacen en Santa Fe. Siempre. Por alguna u otra razón histórica, siempre se hacen en Santa Fe. Bien. ¿Está bien? ¿Está mal el pacto? ¿Es lo mismo una confederación que una federación? Por supuesto que no es lo mismo una confederación que una federación.
no es lo mismo. Nosotros tenemos un sistema federal, pero no somos una confederación, como la Confederación Helvética, formada por cantones. Es decir, nosotros estamos bajo un sistema federal, pero la confederación tiene otras particularidades que nosotros, no es el momento ahora para analizarlas, pero tiene otro formalismo distinto. Por ejemplo, existe el derecho de secesión. Estados Unidos fue una confederación antes de ser un país federal. Entonces, este derecho de secesión, este derecho de separarse del resto de los estados, ¿sí?, por razones que cada uno expondrá en su momento. Entonces tenemos a Buenos Aires por un lado y tenemos a la Confederación por el otro. Ya no está Rosas, ahora está Urquiza. Y ahora hay que dar cumplimiento al artículo 16 del Pacto Federal del 4 de enero de 1831. Cambió sustancialmente todo. Entonces, ¿esto a dónde nos está llevando? Sin dudas, al dictado de una Constitución, que es por lo que ustedes están en esta materia. Historia constitucional. Historia de esta Constitución, que por supuesto con todos estos prolegómenos se llega a la Constitución que tenemos hoy, pero después de varias reformas. Ustedes entiendan, Constitución 1853-1860, Constitución de 1949, Constitución reformada de 1957, ¿sí? Y después tenemos la reforma de 1994. También en 1972 se hacen algunas cuestiones, pero no vamos a entrar en detalle. Es decir, si nosotros empleamos las frases libertad, igualdad y fraternidad, esas tres palabritas mágicas de la Revolución Francesa, para nosotros libertad sería la Constitución 5360. ¿Libertad de qué? De los derechos individuales. Luego, igualdad. Igualdad de todos ante la ley. Entonces tendríamos que ir a la Constitución peronista de 1949. El reconocimiento de los derechos sociales. Eso vendría a ser entonces la igualdad. Y fraternidad nos da la Constitución de 1994, que es la Constitución en donde se reconocen los derechos de tercera generación, los derechos colectivos, los derechos del conjunto de la sociedad por encima de los derechos individuales. Es decir, ahí tienen, con tres palabritas muy viejas y muy trilladas de la Revolución Francesa, cómo fue evolucionando nuestro constitucionalismo. ¿Sí? Evolucionó bajo esas tres formas. Recuerden que la Constitución de 1994, que es la vigente, ya ha pasado demasiado, habría que ver si no hay que hacer algún tipo de reforma, porque el mundo cambia, pero es importante que ustedes sepan que del artículo 1 al artículo 35, inclusive la parte dogmática, son los mismos artículos de 1853, los mismos, no cambió nada. Se agregaron artículos en la parte dogmática hasta el 44. Y la parte de la organización, la parte del funcionamiento, que viene después, eso sí fue bastante modificado. Bastante. No del todo, pero se agregaron nuevas figuras. Eso lo van a ver cuando vean la reforma, primero del 49, después cuando vean la incorporación del 14 bis en 1957, que quiero aclararles, por un gobierno de facto. Tenemos un artículo constitucional emitido por un gobierno de facto, 1957, que es el 14 bis, y después algunas reformas que se hicieron en 1972, pero básicamente la que a ustedes más les interesa es la de 1994 porque los pone en la Constitución actual.
¿Por qué tenemos la Constitución que tenemos si no tenemos otra? ¿Por qué esa primera Constitución 1853-60 era liberal? Porque el mundo era así. ¿Por qué la de 1949 era social? Porque el mundo era así. ¿Y por qué la de 1994 es de tercera y cuarta generación, como algunos también dicen? Porque se supone que se actualizó respecto a los derechos colectivos o de tercera generación. Bien. Ahora, podríamos entonces, ya dijimos lo del protocolo, podríamos ir a algunas cosas como, aquí está el acuerdo de San Nicolás. El acuerdo de San Nicolás. Estamos en el 8 de abril de ¿Puedo hacer una 1800. pregunta, profesor? Sí, cómo no, sí, sí. No, el tema es así. Bueno, usted dijo Monte Casero es el Palomar de Caseros, la derrota rosa, ¿no? Sí, sí. Me confundí Sí. con Monte Casero Corrientes. No, perdón, sí, yo me equivoqué. También se le decía, pero es Casero, sí, el Casero, Palomar. sí. Está el Sí, Palomar. sí. Y otra Exactamente. cosa más. Sí. Con Sí. respecto a la Constitución, Sí. si me puede repetir, la primera parte, digamos, 1853, hasta la reforma del 49, que usted dice que se incorporan los derechos sociales. Sí. La parte de todos los artículos no se modificaron, los originales de 1853. Bueno, en esa reforma. Se agregaron cosas. En esa reforma es una reforma. Parecería. Se discute la doctrina si es una reforma o es una nueva constitución. La doctrina ha discutido durante años esa cuestión, porque no parece una reforma, sino que parece una nueva constitución. Se cambió, por ejemplo, en el preámbulo se le agregaron cuestiones en el preámbulo, pero la parte dogmática siempre se conservó. Cambiaron sí. No, lo que yo pienso, al revés de Estados Unidos, que ellos tienen la original, y después hacen las famosas enmiendas ellos. Sí, claro. Claro, porque ellos, Estados Unidos, dice, nos, el pueblo. Y nosotros decimos nos, los representantes del pueblo. Claro, ya está, ahí está. Es decir, que ellos, es el pueblo el que está dictando la Constitución. Acá nosotros, como tenemos representantes, nos, los representantes del pueblo de la nación argentinos reunidos en Congreso General, esa es la diferencia con Estados Unidos. Pero es cierto que allá lo importante son las enmiendas, porque la Constitución en sí mismo no tiene tantos artículos, pero las enmiendas van adaptándose a la realidad. Gracias. Pero sí tiene. Gracias. No, por favor, faltaba más. Bueno, es decir, entonces, llegamos al 8 de abril de 1852, cuando 10 gobernadores provinciales van a firmar el Acuerdo de San Nicolás. Es un acuerdo de unos más o menos 19 artículos. Nosotros no vamos a nombrar los 19, pero vamos a nombrar algunos, como para que ustedes los tengan en cuenta, porque son los importantes. Por ejemplo, el artículo 1, que habla del Pacto Federal del 4 de enero de 1831, que lo declara una ley fundamental y que va a ser observado en todas sus cláusulas, en todas. Fíjense la importancia del Pacto Federal del 4 de enero de 1831. Se hace mención al artículo 16. ¿Cuál era? El de la reunión en un Congreso General Federativo. ¿Para qué? Para organizar el país bajo un sistema federal, que fue lo que pasó. También hay otros artículos que hablan que se va a conformar ese Congreso con 2 diputados por provincia, que la Constitución a dictarse va a ser aprobada por mayoría, que los diputados no pueden llevar instrucciones de sus provincias. Acá se establece la inmunidad de los diputados, los cuales no pueden imputárseles
ningún tipo de delito, y tienen inmunidad para poder expresarse libremente en el Congreso. Si en el momento de estar tratándose el proyecto de constitución, hubiese algún tipo de conflicto entre dos o más provincias, el encargado de las relaciones exteriores, es decir, Urquiza, está facultado para restablecer la paz. También el encargado va a estar o va a reglamentar la navegación de los ríos interiores, va a administrar los correos, los caminos, las postas, todas cosas que después están en la Constitución. Y los gastos que insuma este Congreso, las provincias que se reúnan van a proporcionar, digamos, van a poner el dinero proporcionalmente con el producto de sus aduanas exteriores. Es decir, esto es un acuerdo y Buenos Aires no está de acuerdo con esto. Es decir, que hay una oposición a Urquiza, ¿sí? Sobre todo Mitre, Vélez Arfiel, rechazan todas estas cláusulas que le habían otorgado en el protocolo de Palermo los negocios a Urquiza, ¿sí? Y sobre todo entregar las entradas de la aduana, porque ustedes piensen que Buenos Aires es importante por el puerto y por la aduana. ¿Por qué? Y porque atenta contra la supremacía de Buenos Aires, supremacía económica, política y económica. Es decir, que como ustedes verán, el conflicto es indudable que ya está, digamos, por decirlo livianamente, ya está empezando y va a terminar mal, digamos. Entonces, Vélez está, como les dije, Vélez Arfiel está en contra del acuerdo, el diputado Vélez Arfiel está en contra del acuerdo. Ahí también va a ocurrir algo. Urquiza va a decretar la caducidad del Ejecutivo bonaerense, va a disolver la legislatura de Buenos Aires y va a reponer a Vicente Fidel López en el cargo de gobernador. Pero acá hay una pequeña revolución, 11 de septiembre de 1852, en Buenos Aires, bajo la inspiración de Valentín Alsina, dirigidas por los generales Madariaga y Pirán. Bien, básicamente lo que hacen es desconocer las elecciones de los diputados, se manifiestan en contra de Urquiza, se manifiestan en contra del proyecto de organización, es decir, que todo lo que está sucediendo aquí es ir en contra del dictado de la Constitución. Entonces, ¿qué van a hacer los confederados? ¿O qué pretenden hacer los confederados? Bueno, muy simple. Es dictar la Constitución sin Buenos Aires. Es decir, instalar la convención en Santa Fe, como ya estaba determinado, según lo establecía el Acuerdo de San Nicolás, y ahí están representadas las 13 provincias, que originariamente eran 14 con Buenos Aires, pero ahí van a haber 13, porque Buenos Aires, por supuesto, no va a estar hasta 1860. Bien, no olviden que Urquiza es el director provisorio de la Confederación. Bueno, los debates del Congreso Constituyente en Santa Fe
tienen importancia, pero acá podemos decir que lo urgente le quita lugar a lo importante. Lo urgente le quita lugar a lo importante, porque acá lo urgente era dictar una constitución, pero lo importante era que el debate no iba a durar más allá de un espacio pequeño, porque eso era lo importante, tener una constitución escrita lo antes posible. Entonces, ustedes van a ver que los debates por los artículos de la Constitución son bastante, salvo algunos, son bastante efímeros. Hay muchos de ellos, muchas partes de las aprobaciones de las comisiones y de los debates y de las demás cuestiones que se hacen muy rápidamente. Por supuesto que el más importante es el artículo 1 de nuestra actual Constitución, que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución. Es decir, que ahí está la gran discusión de nuestro sistema clarísimamente federal. No es una forma, pero no importa, es un sistema. ¿Adopta para su gobierno la forma? No, pero no importa, dice la forma, pero estamos hablando de un sistema, adopta un sistema, el sistema federal, que era el que estaba en contra, de alguna u otra manera, recuerden la Liga Unitaria, que no querían este tipo de sistemas. Entonces, la importancia del gobierno federal se debatió y se aprobó junto con el preámbulo, o sea que el artículo 1 y el preámbulo se aprobaron rápidamente, en una sola sesión. En un día aprobaron eso. Se debatió mucho más el tema del culto. Porque el artículo 2, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, se contradice con esta discusión de que sostiene o el culto católico apostólico romano es el culto del Estado. En realidad, y ustedes, porque según el programa, ustedes vieron, por ejemplo, la Constitución del 19 y la del 26, alguien que me conteste, los proyectos constitucionales de 1819-1826, ¿ustedes lo vieron? No digo, ¿alguien les dio ese tema? Porque puede ser que no esté en el programa nuevo. Yo creo que no, profe. No Bien, lo recuerdo. Está bien. Bueno, una mención hubo. Una mención. Bueno, ahí ustedes van a ver que se establece como religión de Estado la católica apostólica romana. Y establecer que la religión de Estado es la apostólica, católica apostólica romana, no es la idea central. El artículo 2 habla del culto, para el que me escribió el chat. El artículo 2. ¿Sí? A Yelén. Es decir, que... Profesor. Sí. Algo, no sé, algo yo leí que ya había quedado establecido desde, debe ser en el 19, por un acuerdo que se tenía anteriormente con España. ¿Puede ser? ¿Qué cosa? Lo del culto católico apostólico romano. Bueno, en realidad, si nosotros vamos a las constituciones de 1819 y de 1826,
en donde se habla de la palabra adopta, es por una tradición que sí tiene que ver, de alguna u otra manera, con España, y tiene que ver con que, bueno, cómo se conquistó América. Con una mano se tenía la cruz y con la otra la espada. Es decir, que había que evangelizar, y eso se hizo durante mucho tiempo. Recuerden a los jesuitas, el Papa es jesuita, el Papa actual. Es decir, que hubo toda una instrucción y llevar al pueblo de esta tierra al culto católico apostólico. Pero, por eso les mencionaba las constituciones 1819 y 1826, porque ahí se utiliza la palabra adopta. Dice, el gobierno federal adopta. En cambio acá dice sostiene. ¿Y qué significa sostiene según la doctrina? Y cada maestrito con su librito sostiene económicamente. Eso es lo que significa. Sostener se está refiriendo a sostener económicamente. Bien. Seguimos. Entonces, y de hecho eso es verdad, porque el Estado argentino sostiene económicamente al culto católico apostólico romano. Bien. Después se debatió y se aprobó en un día. Bueno, quiero decir que este del culto fue el que más debate llevó, ¿sí? Pero fíjense que al adoptarse el 14, redactarse el 14, fíjense lo que dice el 14. Al final del 14 dice, todos los habitantes, comienza, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y al final dice, de profesar libremente su culto. De profesar libremente su culto. ¿Qué significa esto? Por un lado me dicen sostiene el culto católico apostólico romano, y por el otro lado me dicen el de profesar libremente su culto. Bueno, eso abre el camino a que nadie está obligado a profesar el culto católico apostólico romano, sino que hay libertad de culto. Porque el 14, infine, lo dice. Entonces con eso se solucionó el tema. No se adopta, sino que se sostiene económicamente, pero además se da libertad de culto con el 14. Y con eso quedan todos bien. Esa es la mejor manera de ser equitativo y diplomático. Eso fue lo que más se discutió. El artículo 3. El artículo 3, respecto a las autoridades que ejercen el gobierno federal, residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, está como está. Después apareció, mucho más adelante, cuando la provincia de Buenos Aires se dividió y una porción se hizo capital federal. Lo que hoy ustedes conocen como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque nos gustan los nombres lindos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, chicos, capital federal. No andemos con tanta vuelta. ¿Es una provincia? No. ¿Es un municipio? No. Lo fue, pero no. ¿Qué es? Es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, como estábamos creando eso, hubo que poner en el artículo 129 que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que mediante los representantes que elijan a su efecto dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Por eso cuando los porteños hablan de constitución,
hay que decirle a los porteños que ellos no tienen una constitución, ellos tienen un estatuto, porque lo dice la Constitución. Dicten el estatuto organizativo de sus instituciones. Entonces es un gobierno estatutario. Eso es lo que interpretamos nosotros, yo. No, nosotros no, yo. Los demás profesores no sé qué interpretan, pero yo interpreto que entonces tenemos 4 estamentos. La nación, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un gobierno estatutario, porque tiene, según esto, un estatuto organizativo, no una constitución como le gusta a los porteños, que por no ser menos, quieren tener una constitución y tener entidad de provincia. No son provincias, porteños, muchachos, no, no son provincias. ¿Sí? Bueno, si hubiésemos querido que sea una provincia, sería una provincia. No, no, no. Es la ciudad capital federal donde residen las autoridades nacionales. Bien. En cuanto a los recursos, que es el artículo 4, el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos. Se pronunciaron principalmente y rápidamente también, eso llevó 2 días, pero se aprobó rápidamente porque en realidad no había mucho que discutir, porque el Tesoro Nacional, sabemos que si estamos en un sistema federal, está formado por el producto de los derechos de importación y exportación, o sea, todo lo que entra y sale del país, en mercaderías, aranceles, ¿sí? Venta, locación de tierras de propiedad nacional, rentas de correo, demás contribuciones, y ahí estamos hablando de los impuestos, ¿sí? Que el Congreso va a, por supuesto, decretar. Ese también se discutió bastante poco. No olviden que también muchas cosas se discutieron poco porque no estaba en Buenos Aires, el gran interesado de todo esto. Bien. ¿Cuáles son las fuentes doctrinarias, institucionales de la Constitución Nacional? Bueno, acá la doctrina se reparte mucho. Ustedes piensen que fuentes para algunos pueden ser nacionales o pueden ser extranjeras, pero en realidad hablamos de las bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, la organización política de la República, ustedes lo conocen como las bases de Alberdi. También la Constitución de Estados Unidos de 1787, de ahí se tomó el preámbulo, y se tomó también la organización y el funcionamiento de los 3 poderes, que en realidad no son poderes, son funciones, ejecutivo, legislativo, judicial, esa trilogía que sabemos que son funciones, no son poderes. Después también tenemos el pensamiento de hombres como Moreno, también el pensamiento de Artigas, el pensamiento de Rivadavia, la generación del 37. Y hay algunas fuentes que sí son importantes, pero que ustedes no la ven porque se ha achicado el programa, pero que tienen que ver con reglamentos, 24, 25, 28 de mayo de 1810, el de 1811 y el provisional de 1817, los estatutos 1811 y 1815, todo eso ya no está en el programa. La Constitución de 1819 y 1826, los pactos preexistentes, el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, el Acuerdo de San Nicolás, también aquellos pactos que podemos llamar antecedentes, no preexistentes, porque cuidado, porque el preámbulo habla en cumplimiento de pactos preexistentes. El Pacto Federal es un pacto preexistente, pero Pilar, Cuadrilátero, Venegas,
esos no son pactos preexistentes. Esos son pactos antecedentes, o sea, los podemos tener en cuenta, pero no son pactos. Tengan en cuenta qué pactos pueden ser preexistentes y cuáles son antecedentes, porque no es lo mismo. Son dos cosas totalmente distintas. El pacto federal sí es preexistente, el de 1831. Los otros son antecedentes. Acá hay doctrina y la doctrina se divide. Cuidado, porque ustedes verán, depende de qué leen, de quién es el autor, porque también toma como pactos preexistentes algunos otros. Cuidado con esto. Pero del que no tengan ninguna duda es del Pacto Federal del 1831, como preexistente. Bien, pero ¿qué pasó después? Por supuesto, respecto a la Constitución de 1853, que, les vuelvo a repetir, del 1 al 35 sigue siendo lo mismo que el actual. Ustedes leen la actual, son los mismos. Y después, en general, los artículos y el gran cambio ustedes lo van a ver cuando vean, les vuelvo a repetir, no la Constitución del 49, porque la Constitución del 49, como les digo, parece una nueva Constitución y solamente está vigente hasta el 55. 1949, 1955, que derrocan a Perón. En el 57 se agrega el 14 bis, pero la Constitución que le hace la reforma más profunda es la de 1994. Entonces ahí es donde ustedes tienen la oportunidad de ver 1853 cómo era la forma y 1994 cómo era la fórmula. Porque 1949 la van a ver como una constitución que quiso ser pero no fue. Que fue nada más que durante un periodo, el peronismo, de esa época. ¿Sí? Entonces, importante, lean el artículo 14 bis, que incorpora la reforma de 1957 por una comisión especial. Vuelvo a repetir, un artículo dictado bajo un gobierno de facto, no de jure, no de jure como son las otras. Pero nosotros acá sí tenemos reformas que entran en nuestra, en nuestra bolilla, en nuestra unidad, porque estamos hablando de el acuerdo de San José de Flores, que es del 10 de noviembre de 1859, que firma Buenos Aires con la Confederación, ¿sí? El llamado Pacto de San José de Flores. Fíjense que ya estamos en los prolegómenos de que Buenos Aires se incorpore a la Constitución y la acepte. Antes de esto estuvo Cepeda, la batalla de Cepeda, entre Urquiza por la Confederación, que vence a Mitre por Buenos Aires, que fue el 23 de octubre de 1859, y acá es donde se hace fuerte la Confederación. El acuerdo de San José de Flores, o Pacto de San José de Flores, hace que Buenos Aires se integre a la Confederación, se incorpore, acepta la Constitución y jura por ella. Pero esa es la idea. Ya van a ver que va a pedir algunas reformas Buenos Aires. Si a los 20 días de haberse firmado el pacto se convoca a una convención ad hoc, se dice ad hoc, para esa convención
provincial de Buenos Aires quiere producir algún tipo de estudio e informe sobre la Constitución del 53, a ver si la acepta lisa y llanamente. Si la Convención Provincial acepta la Constitución y sin observaciones, la jura. Si la Convención propone reformas, entonces se tiene que formar una convención nacional ad hoc, por encima de esa provincial de Buenos Aires, y ver qué pasa con las reformas que pide Buenos Aires. Establece también que la aduana le pertenece a la Confederación, cuidado con esto. La aduana le pertenece a la Confederación. Después también firman un perpetuo olvido de hechos y opiniones políticas, y el garante del cumplimiento de este convenio o de este pacto es Paraguay. La Convención deliberó, provincial, la Convención deliberó entre enero de 1860 y mayo de 1860. Y produjo un informe. Por supuesto, eso estaba pidiendo reformas de artículos. ¿Qué reformas estaba pidiendo esa Convención Provincial de Buenos Aires? Primero, que la capital de la República sea designada por ley especial del Congreso, previa cesión del territorio a federalizarse. Es decir, lo que yo les dije, dividir la provincia de Buenos Aires en una porción se iba a poner capital y el resto iba a ser la provincia de Buenos Aires. O sea, eso respecto al que ya habíamos mencionado como artículo 3. Después, mediante el artículo 4, le pedían que los derechos de exportación duraran hasta 1866 para Buenos Aires. Estamos en 1860. Después, al artículo 6, en la parte de la intervención a las provincias, quería que solo se pudiera intervenir la provincia por requerimiento de las autoridades provinciales si esas autoridades fueron depuestas. Es decir, los otros requisitos que están en la Constitución no los aceptaban, querían que se cambiaran. Porque el artículo 6 dice que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores, a requisición de esas autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por sedición o por invasión de otra provincia. Bueno, esto lo querían modificar. Solo querían que se interviniera federalmente. Intervenir es sacar las autoridades de la provincia y poner autoridades nacionales en esa provincia. Lo autoriza el artículo 6, pero solo decía Buenos Aires a requerimiento de las propias autoridades provinciales si fueron depuestas. Después, el artículo 32 pidió que se agregara libertad de imprenta, artículo 32. Fíjense ustedes que el artículo 32 dice: el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta. La libertad de imprenta. Bien. Después, en el 33, a lo que se llaman los derechos no enumerados en la Constitución, decían que las declaraciones de derechos y garantías no eran negaciones de derechos no enumerados, porque todos los derechos no se pueden enumerar. Entonces, ni todas las declaraciones ni todas las garantías. Entonces, el 33 de alguna manera suple diciendo que las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidas como negación de otros derechos y garantías no enumerados. Es decir, no podemos enumerar todas las declaraciones de derechos y garantías, pero como no podemos todos enumerarlos, con el 33 decimos que porque no estén enumerados no significa que la Constitución no respete esos derechos.
¿Se entiende? Es decir, que aquellos derechos, declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no son entendidos como negación de los que no enumera. ¿Sí? Esto es importante porque de esta manera no necesitamos estar amparando todos los derechos. Pese a que después, ustedes fíjense que a partir del artículo 36, que son los nuevos derechos y garantías, hasta el 43 inclusive, no se tuvo en cuenta este 33 en el 94. Se agregaron una serie de derechos diciendo, bueno, los que no están enumerados, no están enumerados. Pero bueno, igual se incorporaron del 36 al 43 nuevos derechos y garantías, que eso lo van a ver cuando vean la reforma de 1994, que es la última de las clases. Después también pidió esta convención ad hoc de 1860, esta convención provincial, que los jueces federales no pueden ser lo de las provincias, lógico, los jueces federales son federales y los jueces de provincia son jueces de provincia. No pueden ser de las dos cosas. Ustedes tienen jueces federales, aquí, en Mar del Plata, hay jueces federales, pero en Mar del Plata también hay jueces provinciales que pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Bueno, los federales no pueden ser jueces provinciales. Y se suprimió en el artículo 41 el juicio político a los gobernadores. Eso fue lo que pidió también Buenos Aires. Suprimir el juicio político a los gobernadores. Bien. Todo eso se cumplió. Todo eso que acabamos de decir se cumplió. ¿Cuándo? Con la reforma de 1860, que gracias a esa reforma, ¿sí?, se incorporó Buenos Aires. Bien. Pero después hubo que hacer una reforma en 1866, que se llevó a cabo en septiembre de 1866, por una convención nacional. Y acá, ¿qué se hizo? Que los derechos de exportación que estaban en manos de Buenos Aires pasaron a ser nacionales. Es decir, que los derechos de exportación pasaron a ser de la nación, de todos, no de Buenos Aires por ser el puerto o por estar el puerto en Buenos Aires. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Eso dice el dicho, ¿verdad? Bueno. Después, la última de estas reformas es la de 1898, que se lleva a cabo también por una convención nacional en marzo de 1898, se modifica la composición de la Cámara de Diputados y el número de ministros pasó de 5 a ser 8. Es decir, que eso es, a grandes rasgos, las 3 reformas que ustedes tienen que conocer. Lo más importante de la Constitución fueron esos artículos que mencionamos. No es que no haya otros, pero los que más se discutieron fueron esos. Perdón, profe, ¿puede repetir lo de la última reforma de 1898? Sí. El artículo 37 se modificó la composición de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque era por cantidad de habitantes. Ustedes piensen lo que dice el artículo 45, que habla que la Cámara de Diputados se compone de representantes directamente elegidos, etcétera, etcétera, el actual, ¿eh? Bien. Pero habla del número de representantes será de 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Bueno, eso es ahora, pero en su momento tenía otra fracción, otra cantidad, y se modificó. Es decir, se modificó la composición de la Cámara de Diputados. Bien, ¿cómo estaban
elegidos los diputados. Profe, Sí, entonces las tres reformas serían la de 1860, 1866 y 1898. correcto. Correcto. Esas son las tres reformas que ustedes tienen que conocer. ¿Cuál era la tercera? La última, la de 1898. Ok. Ustedes comprendan que estas son tres pequeñas reformas. Son pequeñas reformas de artículos. Porque ustedes, si leen el artículo... el artículo 30 dice que la Constitución, ese sigue tal cual, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Estas eran reformas parciales, en partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Por eso yo le hablaba a ustedes de convenciones nacionales con las reformas que se hicieron en 60, 66 y 98. ¿Sí? Muchos de los artículos de la Constitución, que nosotros no hemos entrado en debate, pero muchos de los artículos, como los dijimos, fueron copiados de la Constitución de Estados Unidos. Una gran mayoría. ¿Sí? Entonces, fueron copiados, pero a la criolla, digamos. Se hicieron y se adaptaron a nuestra realidad. Pero muchos de esos artículos no se discutieron. Por eso no entramos en discusiones o solamente hemos mencionado aquellos en donde hubo una pequeña discusión porque eran muy particulares, como el de la religión. El que no se discutió nunca fue el del sistema federal. Pero como hemos copiado muchos artículos de la Constitución de Estados Unidos, entonces, vuelvo a repetir, lo importante le quita, lo urgente le quita importancia, le quita lugar a lo importante, y acá lo importante hubiese sido discutir artículo por artículo, pero no había tiempo porque se necesitaba una Constitución que de alguna manera encaminara la organización política, la nación, organización política. Entonces, quedó esa Constitución de 1853 sin grandes discusiones. Lo dije, hablé de las fuentes, hablé de todo lo que tiene que ver con lo institucional, con la ley fundamental, etcétera, etcétera, todo lo que se tomó. Vuelvo a repetir, no olviden, pactos preexistentes para mí son el pacto del 4 de enero de 1831 y el acuerdo de San Nicolás. Sin desmerecer los otros pactos que son antecedentes, interprovinciales, pero los pactos preexistentes para mí son el pacto federal del 4 de enero de 1831 y el acuerdo de San Nicolás. Se tomaron de la Constitución de Estados Unidos, para que ustedes tengan en cuenta, 60 artículos, numerosos incisos, sobre todo los que tienen que ver con las atribuciones del Congreso y del Poder Ejecutivo. Pero tengan en cuenta que si ustedes leen la Constitución de 1826, se parece mucho a esta de 1853. Se parece mucho, salvo que aquella era unitaria y esta es federal. Valga la diferencia importante. Es decir, que técnicamente en 1826 habíamos tenido una buena reforma y en 1819 también.
pero técnicamente. Pero como apoyaban el sistema unitario y no el sistema federal como lo hace esto, nunca fue reconocida por nadie. Perdón, Ah, perdón, profe. sí, De hecho, si no me falla la memoria, la de 1819 fue rechazada por ser monárquica y demasiado unitaria, digamos. la- Demasiado sí. monárquica. No me sale el otro Es, término, pero uno de los términos era monárquico. es correcto, sobre todo en la conformación del Senado. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema bicameral, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que componen el Congreso, que su tarea principal es dictar leyes. Dicta las leyes el Congreso, las promulga el Poder Ejecutivo. Pero esa conformación que habla Cintia, de la Constitución de 1819, tiene esa problemática de tener la Cámara de Senadores en su composición lo más selecto de la sociedad. Eclesiásticos, militares, hasta rectores de universidad, hasta otros funcionarios. Entonces le quitaban representatividad a las provincias. Pregunta de Ayelén. ¿Todos los artículos se pueden cambiar o algunos son pétreos? Bueno, eso es una buena pregunta, no porque sepa la respuesta. Generalmente cuando el profesor dice, qué buena pregunta, es porque sabe la respuesta. En realidad no sé la respuesta. Solamente les diría que sí, que hay algunos pétreos, pero así como hay algunos artículos pétreos, hay algunos también que podríamos llamarlos operativos. Yo considero de que ¿quién va a modificar el artículo 1? Es indudable que el sistema federal nadie va a dejar ese artículo. Pero, por ejemplo, tenemos un artículo operativo como el 29, en donde se hizo en contra de Rosas, y que dice que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, las dos cosas que tenía Rosas, ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esa naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Es decir, eso es operativo. Está diciendo o tipificando un delito. El que hiciere tal cosa va a ser entonces condenado a la pena de infame traidor a la patria. Es decir, la respuesta sería que sí hay artículos pétreos, pero también convengamos que como la reforma se hace a través de una convención nacional, existe, como existió en 1994, en el Pacto de Olivos y en el Pacto de la Rosada, un núcleo de coincidencias básicas, que en general ese núcleo de coincidencias básicas lo establecen los partidos mayoritarios. Entonces, si hay un núcleo de coincidencias básicas para la reforma entre los partidos que conforman a la nación, ellos deben en ese núcleo de coincidencias básicas decir qué artículos van a tocar y qué artículos no van a tocar. ¿Sí? Porque si no, no tiene ningún sentido
el siguiente artículo que les voy a leer, que es de la Reforma 38, es de la Reforma de 1994, cuando dice: los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y a la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo presentarme sin ningún partido como candidato a diputado? ¿Puedo presentarme sin ningún partido como candidato a presidente? ¿Puedo presentarme como senador? ¿O ocupar alguno de los cargos públicos electivos solo? ¿En representación de qué? Y soy ciudadano argentino, ¿por qué no puedo? El 38 aparentemente me dice que no. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema. Es decir, que casi me está diciendo que no puedo hacerlo. Ese parece un artículo pétreo. No me permite a mí como ciudadano argentino presentarme a presidente. Me voy a presentar igual, pero no importa, eso es otro tema. A presidente de algún club. Pero no podría a presidente de la nación. Pero bueno, las cosas son así. Por ejemplo, cuando habla del Poder Ejecutivo, ¿sí? Cuando habla del Poder Ejecutivo, miren lo que dice. El presidente y vicepresidente de la nación serán elegidos directamente por el pueblo en doble vuelta según lo establece a este fin territorio nacional conforme a su requisitos. Miren, fíjense. Que no exige que el presidente y vice habla de toda la parte, esto es del 87 en adelante, ¿sí? Dice el 89, para ser presidente, para ser elegido presidente o vicepresidente de la nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en el país extranjero, y las demás calidades exigidas para ser elegido senador. ¿Sí? Es decir, que si uno se pone a pensar por este artículo, se requiere nada más que haber nacido en el territorio argentino. Ser ciudadano nativo, habiendo nacido en el país extranjero, o ser ciudadano nativo. Y demás calidades para ser elegido senador. ¿Sí? Es decir, que yo podría presentarme, según parece, me dice el artículo 89. Pero me tengo que afiliar a un partido. Exactamente. Y después dice que al tomar posesión de su cargo, el presidente y vice prestarán juramento en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en la Asamblea, respetando sus creencias religiosas. Cosa que antes no sucedía. Antes no sucedía. Bien. Acá, ya casi, no casi, ya hemos terminado, pero hay un punto que se los voy a mencionar, que habla de el pensamiento de Fragueiro y las bases y el sistema rentístico y económico y rentístico de Alberdi, ¿no? En realidad acá es una discusión fuerte que tiene que ver con una cuestión económica.
Porque Fragueiro habla de un fuerte proteccionismo industrial, con lo cual habla también de un estatismo o un protagonismo estatal para que se genere desarrollo y crecimiento, o crecimiento y desarrollo, que no es lo mismo. Esto se opone de alguna manera a ese pensamiento más liberal que tiene Alberdi, por lo menos en una primera etapa, pero que por lo menos en lo real, la discusión es ganada por Fragueiro, Alberdi, pese a que nuestra Constitución tiene como base de raigambre, esa de 1853, es de raigambre liberal. Hace un gran aporte a la inmigración. Pensemos, decía Alberdi, gobernar es poblar. Pensemos en una Argentina de 100 millones de habitantes, decía en aquel entonces Alberdi. Es decir, que en esas bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que es de 1852, que sirvió como antecedente para la Constitución, de alguna manera hay como, no quiero hablar de racismo antihispánico, pero hay un elogio de la raza anglosajona, y bueno, y no quiero entrar mucho más ahí. En cuanto al sistema económico y rentístico, básicamente lo que hace acá el liberalismo económico de Adam Smith es el que va a apoyar Alberdi como, por supuesto, un pensamiento liberal, como digo, lo fue por lo menos en una primera etapa. Podemos decir triunfo ideológico, liberal y extranjerizante de Alberdi por encima del pensamiento proteccionismo y nacional de Fragueiro. En la Constitución parece que sí. En la Constitución parecería que sí. Y ustedes, vamos a leer un artículo en los gobiernos de provincia, 121, en adelante. Dice, las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el 128 dice, los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. Eso es bien liberal. Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal. En realidad, los gobernadores no son agentes naturales del gobierno federal. En todo caso, son agentes naturales de su provincia. Que están para hacer cumplir la Constitución, sí, pero son agentes naturales no del gobierno federal, sino de su provincia a la cual representan, bajo un sistema federal en el cual la nación posee la soberanía y es la que se respeta. Acá ninguna provincia que se quiera separar de la nación puede hacerlo porque la Constitución se lo prohíbe. Ninguna. De una provincia no se pueden hacer dos, ni se puede crear una nueva provincia, ni nada que se le parezca. Porque si bien es cierto que todo el poder que se reserva a la provincia, no delegado a la nación, lo puede ejercer, de hecho, vayamos al tema tributario, si ustedes quieran, solamente para dar un ejemplo. Cada una de las provincias tienen sus impuestos, tienen sus rentas, tienen sus cuestiones. Bueno, Ailén me pregunta si se puede seguir agregando artículos hoy en día.
Bueno, si la Convención Nacional formada al efecto lo pide, se pueden agregar artículos y se pueden sacar artículos, modificar artículos, pero todo eso tiene que estar estipulado, por eso digo, tiene que haber un núcleo de coincidencias entre los convencionales, porque se votan convencionales que van a ir a Santa Fe a hacer la reforma, porque sale por ley, y ahí se van a poner las cuestiones mínimas e indispensables. Si alguno de ustedes quiere saber cómo funciona una reforma, lean cómo fue la Convención Nacional al efecto que se hizo en Santa Fe para la reforma de 1994, y ahí verán cómo funciona, que es por un tiempo bastante breve, porque se tiene que hacer bastante rápido las cuestiones, y ya hay un tratamiento o un pretratamiento por comisiones de los temas, porque no todos los convencionales son expertos en todos los temas, ¿no? Así como ustedes no van a ser abogados de todo, serán abogados penalistas, administrativistas, tributaristas, civilistas, lo que ustedes elijan, y actuarán en el fuero que a ustedes les parezca, pero va a ser muy raro que puedan estar haciendo derecho de familia y a la vez estén haciendo derecho administrativo. Pueden hacerlo, pero en realidad uno se especializa en algo. Bueno, los convencionales nacionales elegidos al efecto para la reforma de la Constitución, según el artículo 30, hará que esos convencionales pueden ser ayudados o coordinados por personas especialistas en ciertos temas, porque si no, no se puede modificar un artículo sin saber qué se quiere poner o qué se está pensando. Son los famosos asesores. Cuando ustedes ven que un diputado tiene 50 asesores es porque no sabe nada. Entonces necesita 50 asesores porque no sabe nada de nada. ¿Me entienden? Y senadores, que los nuestros son senadores con C, no con S. Porque se la pasan cenando, en vez de ser senadores por las provincias. Un desastre atómico. Bueno, no voy a entrar en ese tema porque me van a cortar, porque además esto se graba, y me van a echar. Pero lo que quiero decir es eso. Los convencionales tendrán sus asesores. ¿Cuántos? Y esperemos que poquitos, pero bueno, porque cada asesor cuesta mucho. Bueno, creo que el tema quedó agotado. Yo, según el cronograma, ustedes tienen segundo parcial el 14 de junio del 2021, 18:30. Profe, Sí. ¿el parcial cómo va a ser? ¿Va a tener la misma modalidad? Sí, hasta ahora sí. Ustedes tienen una coordinadora que es Abril. En todo caso, le preguntan a ella con el avance de las clases. Hasta ahora el formato es el mismo. Ojo con el recuperatorio, que el recuperatorio siempre es oral. Pero lo otro seguirá con el mismo sistema. Veo que le fue bien. No sé cuántos eran y cuántos quedaron, pero me parece que quedaron la mayoría. Con el sistema oral hubiese sido otro cantar, pero no puedo hablar, están grabando. Es decir, que el segundo recuperatorio, el segundo parcial es el 14 de junio del 2021, 18:30 horas, igual que la cursada. No les voy a dar el cronograma. Ustedes solo les digo que todos los jueves y viernes, en este horario, se van a ir dando las unidades. Todos los jueves y viernes. O sea, que ayer no se dio porque hubo un problema técnico que no sé qué pasó. No sé, porque yo los estuve esperando, pero hubo un problema técnico. No sé, honestamente, qué fue lo que pasó. Pero no importa. O sea que 6 y 7 de mayo ya la tuvieron. Después van a tener 13 y 14 de mayo, 20 y 21 de mayo, 27 y 28 de mayo,
3 y 4 de junio. Y ahí se llega hasta la unidad 21 completa. Todos los profesores que ustedes han tenido van a ser los que le van a dar las clases correspondientes. Perdón, profesor. Sí. Ayer usted dijo que nos estuvo esperando y que hubo un problema técnico. ¿Qué unidad hubiese correspondido ayer? ¿Esta misma que se dio hoy? Sí, sí, claro, porque hoy junté y di las dos, un poco más rápido, pero di las dos, porque yo tenía para dar ayer el pronunciamiento y Alberdi, y hoy le iba a dar la Constitución de 53. Pero junté todo y hoy di todo. Más rápido. Esto corresponde entonces a la unidad 16. Perfecto. Sí, Perfecto. Esta es la unidad completa 16. Perfecto. Correcto. Completa 16. Bueno. Profe, disculpe, ¿los apuntes van a estar en el campus o seguimos? Sí. Los que no estén, bueno, ustedes ustedes le dicen a la coordinadora, Abril, los apuntes que necesiten y los apuntes que no estén. Abril no tiene acceso al campus, pero Abril nos avisa a nosotros sí tenemos acceso al campus y ahí vamos a ir incorporando en soporte papel todos los temas que ustedes van a tener en esta segunda parte. Igual, profe, disculpe, con la biografía básica, que son los 3 tomos, o sea que nosotros ya estamos con el segundo, con eso igualmente estaría bien. Sí, Carla, que se está permanentemente riendo porque tiene una foto. No le conozco la cara, pero sí. Hola. Acá estoy. Sí. Vos me preguntaste con el libro, con la segunda parte del libro. Claro, Eso digo, fue porque me preguntaban recién por los apuntes si iban a subir material extra, Sí, pero yo bueno, mi pregunta mire. era, con el material básico obligatorio, con ese más o menos llegamos a todo. No, con el básico les sobra. Les sobra ok, porque, sí, porque van a tener temas, al margen de qué bibliografía utilizan, pero la bibliografía que está, si ustedes en algún momento les llegó el libro nuevo mío, ojo, porque la parte de historia propiamente dicha, sí, Marcela, ese, cuidado ahí, cuidado ahí, porque hay temas de historia que no tenés ahí. Lamentablemente... Yo estuve viendo en el libro, la unidad esta que vimos hoy, que es súper extensa, porque son, por lo menos en el libro, abarca como, no sé, como 130 hojas, ponele, una cosa así, es bastante El extensa. problema pasa que tanto a Marcela como a Carlos le falta este librito. ¿Cómo se llama ese? Este se llama Historia Constitucional Argentina, es el mío. Acá está todo. Este libro, por supuesto, lo que tienen que hacer, si está abierta la biblioteca tiene que estar abierta. La biblioteca. No sé si hay presencialidad en la facultad, pero si hubiese presencialidad en la Facultad de Derecho, en la biblioteca está mi libro de historia y ustedes podrían pedirlo para fotocopiar la parte que les interese. O sea, mi libro de historia está, y si no está, que la coordinadora me lo haga saber porque yo dejé en su momento 2 ejemplares. Para que ustedes puedan sacar fotocopias o copiar o tomar apuntes de la parte que les interesa. Ailén, chao. Se tiene que ir. Gracias por participar. Es decir, que ya cortamos. El libro de historia está en la facultad. Ahora, ¿ustedes saben si está abierta la biblioteca de la facultad? No, yo sé que está abierta la fotocopiadora, pero no la biblioteca, no sé. No sé, creo que no. Sería importante porque en la fotocopiadora el libro mío está, y si a ustedes les interesa fotocopiar la parte que no tienen en el último libro azul, podrían hacerlo de mí o de apuntes que la propia facultad tiene de historia, porque ustedes piensen que hay muchos apuntes de historia, y ahí podrían pedir, la fotocopiadora son gente muy canchera, sabe todo.
y saben qué darles ante las preguntas de ustedes. Entonces, si a ustedes les está faltando algo de la parte de historia constitucional, se van y ahí tienen la opción de pedirle, ¿hay apuntes de historia constitucional? Necesito pum, 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 y se los dan. Se los dan, sí. Le fotocopian las partes que ustedes necesitan. Así que ese recurso está. Bueno, ahí... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Sí. El primer libro que tengo, que es Manual de Historia del Derecho, Sí. este tiene otro título, es Historia Constitucional. Son dos. Este. Sí, ese. Bueno, este sí, pero cuidado, porque... No hay nada ahí, claro, ¿por qué? Porque como yo el de historia lo tenía aparte, vos si te fijás al final, en la parte de constitucionalismo, vos tenés, en la parte acá lo veo. En el libro quinto tenés la Constitución de Estados Unidos, la Constitución Argentina de 1853, las reformas 1860, 1866 y 1898. Tenés la reforma del 49, la del 57, la del 72 y la del 94. Todo eso es de historia. Toda esa parte es de historia. ¿Sí? Es decir, que lo que a ustedes les está faltando en este librito es esta parte que di hoy, la parte... El protocolo de Palermo. Claro, le está faltando el protocolo de Palermo y le está faltando alguna otra cosita que dimos hoy. El protocolo de Palermo es muy cortito, con lo que se da en clase y con algo que se pueda subir, quédense tranquilos porque les va a recontraalcanzar. Yo he subido al campus, parte del libro, parte del libro este. Entonces yo les pediría que, ahí va para Cintia, que me pide que le muestre esto. Este es uno, Cintia. Pero ojo, a ver, y este es el otro. Lo que quiero es que no estoy diciendo que tienen que comprar libro, ojo con esto, no estoy diciendo que lo compren. Aquel que le gustan los libros, le gusta leerlo y tenerlo, sí. No estoy diciendo que lo compren, estoy diciendo que lo tienen en la fotocopiadora del centro de estudiantes para sacarles las partes que más les interesan. Porque tal vez ustedes acá tendrán temas dados por otros profesores que lo pueden estar dando de otra manera y ahí tienen que ir ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿se entiende? Vayan a la fotocopiadora del centro de estudiantes y los temas que no están subidos al campus o los que no tengan material, pídanlos porque ahí tienen todo el material, absolutamente todo. Igual se pueden guiar por las clases que damos. En general, tomamos lo que damos en clase. En general, no nos apartamos. Si ustedes dieron el primer parcial, podrán decir que lo que digo es verdad. Porque en el primer parcial se tomó lo que se dio en clase. Nadie preguntó nada extraño. Creo. En mi caso, estoy seguro. Pero puedo dar fe de eso. No falté a ninguna clase y me saqué un 7 a todo pronóstico. Muy bien. Bueno, ¿viste? Es decir, sí, Carlos, sí. Tuve una laguna mental con 3 preguntas que las sabía, que era lo de las Azores, las 100 leguas, la caída del Imperio Romano y otra pavada que la sabía. Y lo hice en 15 minutos. Yo le comentaba a Pedro qué necesidad tenía si tenían ahora. Claro. Bueno, aprovechen. Ustedes, el problema son los primeros parciales, uno está medio ahí. Y yo había leído los capítulos de Derecho Romano y los escritos del doctor Peli. Hay un libro que yo le empecé en Derecho Romano, me sirvió porque es un libro bárbaro. Aconsejo a todos que lo lean, porque es el fundamento de muchas cosas que estamos viendo sobre las propiedades. Pero estuve un sábado y medio, un domingo, prácticamente enfrascado en el libro. No me hicieron una pregunta de esa. Me quería morir. ¿Qué libro estás hablando? Perdón, profe, a mí me pasó lo mismo, Carlos.
Sí. Resumí hasta el último minuto de derecho romano y no me preguntaron nada. ¿Qué libro? ¿De qué libro están hablando? A ver. Apuntes de Derecho Romano del doctor París. Ah, perfecto. Bueno, de suerte a mí me preguntaron un poco de la ley de Hammurabi, pero hasta ahí, nada de la ley de tablas. Anoté cada una y no. La ley de las 12 tablas. Bueno, ustedes estimen lo siguiente. Perdón, le digo, Sí. Marta y Duarte y Román Iglesias González, ¿no? Bien. Es un libro español, creo que de Oxford, pero está muy bien hecho y estuve leyendo y después me leí el plan de operaciones Moreno. No. Bueno, a ver. Ustedes, claro, sí. Yo sé Bien. que se lo compró mi mamá a mi hermana hace unos 40 años. Bueno, claro, porque hace 40 años lo que contamos era igual que ahora, ¿viste? Pero Así es de Pérez Amuchastegui. Sí, bueno, bueno, estás hablando de un... Todo. Estás hablando de un clásico, ese es un clásico. Pérez Amuchastegui es un clásico. Hay autores clásicos que, por supuesto, han hecho historia ellos. Lo que sí quiero decirles es lo siguiente. Ustedes piensen que hay un cúmulo de preguntas enorme. Quiere decir, son muchas las preguntas que hacemos. Por lo menos estamos haciendo 10 preguntas por tema cada profesor. O más. Quiere decir que todo eso entra en un bolillero y bueno, algunas tocan y otras no. Y a veces tocan... Esto era como cuando... ¿se puede sacar grabando? Porque ya me está... grabando, ¿es para grabar dónde? Que me dice grabando, porque me parece que lo voy a pausar.